El colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La historia necesaria. La vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Dedicaremos la primera temporada a los protagonistas olvidados y estaremos con ustedes los doctores Mónica Girardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Gregorio Saldarriaga, de la Universidad de Antioquia, Colombia, Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, y yo misma, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México. Bienvenidos. Vidas en venta. Soy Pilar Gonzalvo, del Colegio de México, y me da mucho gusto volver a platicar con ustedes. Diego de la Cruz fue un novohispano que vivió a mediados del siglo XVII en la gran Ciudad de México, capitán del virreinato. En 1650, cuando fue procesado por la Santa Inquisición, era un joven de 22 años, hábil e ingenioso, aunque analfabeto, como muchos de sus vecinos. Su problema, su ineludible y gran problema, fue que había nacido esclavo. Años antes, su madre, negra Angola, había comprado su propia libertad y la de 2 de sus hijas, con las ganancias de su trabajo como vendedora de pollos en el mercado. Según ella declaró, no había querido liberar a su hijo por ser holgazán, tramposo e irresponsable, y por tratarla sin afecto. Desde los 7 años, Diego fue esclavo de Juan Gorostiaga, que tenía varios negocios. Lo compró por 260 pesos, lo tuvo a su servicio durante 14 años y, abrumado por las deudas, vendió al joven Diego con una buena ganancia en 360 pesos, aunque él declaró que en realidad lo hizo porque el muchacho había sustraído una prenda de la tienda y cuando lo puso a trabajar en la vinatería se emborrachó. Por entonces, Diego tenía 17 años. Había logrado ahorrar 200 pesos que prestó a un amigo con el que planeaba poner un negocio, pero el amigo lo empleó en comprar su propia manutención. De nuevo vendieron a Diego, que ahora cayó en poder de un clérigo propietario de un obraje en Texcoco. El trabajo, el encierro y la mala vida en el obraje resultaba insoportable. El mismo amigo que lo había estafado le recomendó que se hiciera judío, porque los judíos portugueses que residían en la ciudad eran ricos. Diego conocía muy poco del judaísmo, pero sabía que ayunaban el sábado y comenzó a hacerlo ostentosamente, alardeando de ello, aunque a veces se equivocaba y ayunaba el domingo, pero quería pasar por judaizante, llamar la atención, de modo que lo detuviera la Inquisición y pudiera descansar del trabajo y los malos tratos. Cuando descubrieron la superchería, lo devolvieron a su amo. Y finalmente, Diego regresó al obraje. El clérigo propietario recibió una amonestación por maltratar en extremo a sus trabajadores, hasta llevarlos a la desesperación. Y ahí perdimos la pista del desafortunado Diego. ¿Podemos imaginar mayor desdicha? Hubo entre los esclavos africanos en los virreinatos quienes sufrieron peor suerte. Dependían del sadismo de sus propietarios y de los trucos de los que se valían para conservarlos bajo su poder, cuando el gobierno virreinal intervenía en respuesta a las desesperadas llamadas de auxilio de sus víctimas. Hablando de esclavos, da vergüenza decir que unos fueron más afortunados que otros. ¿Puede hablarse de buena fortuna? ¿De alguien a quien no golpean? ¿Le dan los alimentos suficientes para sobrevivir y realizar el trabajo que le ordenan, sin ser dueño de su vida, ni de su trabajo, ni de su tiempo, ni de la convivencia con su pareja, con sus hijos, con sus amigos? ¿Ante quién podrían reclamar los trabajadores en haciendas e ingenios? Lejos de todo lo que no fuera el pequeño mundo dominado por el patrón y los capataces, siempre más violentos y desalmados que los propios dueños. Sin embargo, al menos en las ciudades, entre los más inteligentes y audaces, hubo quienes superaron hasta cierto punto su situación. En la ciudad de Antequera,
hoy Oaxaca, por las mismas fechas de la anterior, mediando el siglo XVII, el joven mulato esclavo Miguel de la Flor componía poesías y escribía obras teatrales que se representaban en los pueblos y en los conventos de la orden de predicadores. Él se reunía con amigos españoles, mulatos y mestizos, libres o esclavos. Viajaba para cumplir encargos de su amo y vestía a la moda, con cierto lujo. Su éxito literario le acarreaba ganancias que lo hacían cada vez más valioso, de modo que sus expectativas de comprar su manumisión podían alejarse, mientras que su vida como esclavo de amos tolerantes le resultaba, al parecer, suficientemente cómoda. Así que sus problemas no tuvieron que ver con su condición de esclavo, sino con la envidia de los criollos, a quienes, sin duda, se les hacía intolerable su ascenso y popularidad. Inteligente y flexible, pero atrevido e incorregible, una y otra vez Miguel lograba eludir los castigos de la Inquisición, hasta que en una de las acusaciones lo obligaron a quemar todas sus obras, que quizá nunca recuperaremos, así como tampoco sabemos si terminó sus días componiendo poesías y piezas teatrales que no llamasen la atención y le permitiesen seguir disfrutando de lo que para él pudo ser una vida razonablemente grata. Al fin, no eran mucho más libres ni dichosos los pobres trabajadores de cualquier calidad. Al menos él disponía de la libertad del artista y el creador. Me gustaría imaginar que hubo momentos en que olvidó su condición de esclavo y quizá le resultó divertido saber hasta qué punto tantos españoles ignorantes lo envidiaban. Hombre o mujer, joven o viejo, vago o trabajador, generoso, rencoroso, leal, embustero, por encima de cualquier cualidad o defecto estaba el estigma imborrable de esclavo. El contraste más evidente se producía entre las obligaciones y las opciones de libertad en las ciudades y en el campo. Al menos en la Ciudad de México hay claros indicios de que rara vez se heredaban más de 2 generaciones o hasta 3 de esclavos. Por ahorros personales, manumisión generosa o enlaces con compañeras libres, eran muchos los que obtenían la libertad. Lo que sorprende es que pronto quienes habían logrado liberarse a sí mismos buscaban comprar y tener sus propios esclavos. Hasta tal punto se había asumido la idea de la esclavitud como algo normal en las relaciones humanas. En la Ciudad de México se registró el mayor número de operaciones notariales de compraventa o manumisión de esclavos a lo largo del siglo XVII, con persistente declinación durante el XVIII. Los precios oscilaron según características y habilidades, entre 220 y 350 pesos, con casos excepcionales de 400. Sabemos que muchos pudieron ahorrar y pagar su manumisión. En distintas ocasiones se pagaron 500 por un maestro tejedor, un arriero experimentado o un carpintero. Los buenos propósitos de eliminación de la esclavitud estuvieron presentes en todos los proyectos de independencia, pero se fue extinguiendo sin imposición oficial hasta que el gobierno indemnizó a los últimos propietarios que por fin liberaron a sus esclavos. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.